Continuamos en nuestra serie Finanzas Sanas y hoy entramos en terreno pedregoso. Entramos en algunos temas donde ya Dios nos habla muy directamente. Esto es a toda la iglesia, a ministros, a congregantes, a todos, a los que servimos, porque Dios siempre quiere ordenar nuestra vida. Ya hemos hablado semanas anteriores donde hablamos de la misericordia, la bondad, el perdón, y Dios quiere que nuestra vida vaya siendo ordenada respecto al parámetro bíblico. Así que yo le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 32. Y hoy vamos a hablar de el dar legítimamente para la obra de Dios. Hechos 4, 32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso significa, y lo vimos semanas anteriores, que estaban realmente unidos, y esta unidad estaba fundada en el Espíritu de Dios. No era una unidad por llevarse bien o porque hay cosas que nos gustan, ¿no? Hay gente que tiene unidad porque tiene cosas afines, algunos temas afines, pero acá está hablando de unidad espiritual. Por eso dice: y la multitud de los que habían creído, o sea, gente que realmente nació de nuevo, era de un corazón y un alma. O sea, estaban unidos de corazón y de espíritu, que agradaba a Dios. Dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto está hablando más que de una actitud de desprendimiento, está hablando de una actitud de real generosidad. Esto es cuando yo considero que lo que tengo pertenece a Dios y que está disponible para los demás. Es difícil pensar así. Vivimos en una sociedad hoy altamente capitalista, pero además de eso, altamente autónoma. La gente solo piensa en sí mismo, en sus propios beneficios. Eso es morir al yo, es morir a la carne. El ya no pensar en mí, sino que pensar en los demás. Como dice la Biblia, el que quiere ser más grande entre todos tiene que ser el servidor de todos. Eso a nivel social, Jesús está hablando algo, una necedad para el mundo. En el mundo te dicen: si tú quieres ser el mejor, estudia, prepárate, capacítate. Y la Biblia te dice: no, tú quieres servirme, yo te voy a capacitar, necesito tu corazón limpio. Entonces eso trastorna nuestro ser, porque venimos de un sistema donde el prepararnos para es como que nos asegura el éxito del final. No, la Biblia habla todo lo contrario. El Señor dice: yo estoy a cargo de todo. Tú prepárate, haz lo que quieras, pero yo, si tú quieres hacer mi voluntad, tú vas a hacer mi voluntad, no la tuya. Y eso lo cambia todo. Yo me preparo y hago muchas cosas, pero a la larga probablemente termine haciendo lo que no pensé hacer. Porque cuando me dispongo para Dios, Él hace su voluntad en mí. Entonces toda esta gente llegó a la iglesia y al evangelio entendiendo que lo que poseían no les pertenecía, sino que estaba disponible para dar a los demás. Dice el 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gracia para con la iglesia, gracia para con los apóstoles, porque cada quien cumplía su rol. 34: así que no había entre ellos ningún necesitado. Está hablando aquí de la situación financiera en la iglesia. Los que tenían más se ocupaban de los que tenían menos. Dice: porque todos los que poseían heredades o casas, los que tenían más, las vendían y traían el precio de lo vendido. Estudiamos la semana pasada que ese precio o esos dineros los traían a los apóstoles. Y lo ponían, dice, a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, una iglesia altamente funcional, una iglesia que realmente tenía sentido en el contexto de saber para qué Dios me trajo a la iglesia. Qué curioso, ¿no? Si yo supiera que Dios hoy día me trajo porque alguien tiene necesidad, ¿cómo te sentirías? Porque todos venimos a la iglesia por una necesidad personal, ¿sí o no? Todos necesitamos de Dios. Ahora, tú vienes por una necesidad personal de Dios, ¿verdad? Pero Dios además te trajo porque hay alguien con necesidad, y tú eres el instrumento que Dios quiere usar. ¿Cómo te sentirías bajo ese contexto? Eso es lo que no queremos oír. Entonces, al reconocer que tenemos un Dios tan generoso, que espera que esta generosidad comprendida ahora sea vivida en el carácter de sus hijos, y el saber que el asunto de las finanzas sanas
El asunto del dinero tiene que ver con mi corazón. Y es en el corazón donde Dios tiene que tratar con nosotros, amonestándonos a través de su palabra, ¿no? Como dice la Biblia, primeramente para huir de la avaricia, ¿no? El deseo desmedido de tener más. Y entendiendo que somos meros administradores, porque Él es dueño de todo, y teniendo cada uno de nosotros que aprender a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, como dicen Colosenses, sin vivir por las cosas del mundo. Eso genera que el cristiano viva en un equilibrio bíblico respecto a la administración, adquisición y el ordenamiento de sus finanzas. Ahora, el manejo de mis finanzas y la sabiduría en cómo las administro y la generosidad con lo que doy, sin duda muestra lo que hay en mi corazón, y lo hemos estudiado ya por 4 semanas. Y al ser esto un asunto del corazón, esto se vuelve aún más trágico para muchos de nosotros como creyentes, porque nos damos cuenta que en mi corazón es donde yo tengo, o Dios tiene que tratar, y yo tengo que permitir que Dios trate. Mi ser respecto a las finanzas, un corazón transformado es el que comprende bíblicamente cómo manejar sus finanzas. Aprendemos a mirar las cosas como son. Es por esto que los problemas financieros dentro de la iglesia no son por falta de técnicas, sino por la falta de principios y valores bíblicos que están carentes en el corazón humano. Nosotros venimos del mundo con ideologías respecto a las finanzas y queremos trabajar y tratar las finanzas desde la misma perspectiva, y es imposible. En el mundo, ¿qué nos enseñan? Mientras más tengas, mejor vives. En cambio, la Biblia nos enseña a nosotros a vivir felices con lo que tenemos hoy. Wow. En el mundo la gente vive con las aspiraciones del mañana. No, yo voy a hacer tal cosa, voy a tener tal carrera y me va a ir bien, y sueñan, ¿no? La Biblia dice, sé feliz con lo que tienes hoy. Eso se llama contentamiento. Contentamiento. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen hoy? ¿Seguros? Eso espero, ¿eh? Contentos. Vivimos distintos procesos. Nosotros con mi esposa, mi familia, hemos tenido que armar casa 4 veces, de cero. Cuando nos casamos partimos de cero. Después se nos ocurrió irnos del país, partimos de cero. Después allá en el otro país se nos ocurrió viajar, y después no, y partimos otra vez de cero. Y después nos vinimos para acá, ¿y cómo creen que partimos? De cero. Así que el que me diga que es difícil la cosa, sí es difícil, pero se puede. Si te afirmas en Dios, se puede. Pero cuando yo partí de cero, o ahora que estamos más tranquilos, no significa que hoy sea más feliz que antes. Mi felicidad no se basa en lo que tengo. Porque si entendemos bíblicamente que debemos estar contentos con lo que tenemos, esto quiere decir cada día, incluso en medio de adversidad y problemas, debemos de aprender a tener contentamiento. Porque muchos de nuestros problemas a veces son por causa mía y tuya. Y ahí estás en el lodo por tu causa. Pero Dios tiene misericordia y mira, extiende su mano. Es por eso que esto es un problema del corazón. Ahora, yo les quería poner en un contexto muy simple. Este es un ejemplo muy simple. Pero ¿qué pasaría? Yo creo que sobre todo las hermanas se van a sentir más identificadas. Si tú abres tu closet, las hermanas, ¿no? Que les gusta estos, ahora ya no les gustan los closet, ahora les gustan los walking closet. Y algún día van a ser los house closet, porque ya no les va a caer nada. Pero ¿qué harías si tú abres tu closet y ves todo lo que está ahí, pero sabes que nada es tuyo? Nada es tuyo. Que eres simplemente administrador de lo que hay ahí. ¿Cómo lo mirarías? Y lo abres y escuchas una voz que te dice, solo quédate con lo necesario, regala el resto. ¿Qué harías? Hay hermanos que tienen reales tesoros en sus closets, ¿eh? Tesoros, pero ¿qué harías? Es como la voz que nos dice las esposas a nosotros, ¿no? Cuando tenemos nuestra ropa regalona, ¿eh? Regala todo y déjalo nada más lo que necesitas. Pero hay personas que tienen tesoros ahí, otros tienen su vida ahí, hay otras personas que han gastado tanto ahí. Yo conocí una persona que tenía ropa nueva en un closet que no usaba. Ropa nueva con etiqueta, imagínate, ¿qué sentido tiene? Pero cuando tú miras las cosas desde la perspectiva de Dios, no tan solo miras tus necesidades, sino que andas mirando las necesidades de los demás. Estoy dando un ejemplo muy básico de cómo debemos de mirar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, meros administradores. Ahora, la iglesia primitiva nos muestra un hermoso principio, que la obra de Dios es sostenida por la iglesia,
Quienes nacen de nuevo están llamados no tan solo a crecer, a madurar, sino a sostener la obra de Dios. En Hechos 4:32, que era el texto que estábamos leyendo al principio, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Estaban en una unidad completa. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Consideraban que sus posesiones no eran propias, sabían que eran administradores de las bondades de Dios. Por eso compartían lo que tenían, no les costaba trabajo dar generosamente. Bueno, si hay algo en lo que un cristiano tiene batallas actualmente, es en temas de dinero. Porque en el cristianismo actual hay tantos abusos de parte de quienes dirigen la iglesia y tanta avaricia de parte de los miembros de la iglesia, que esto ha generado un conflicto interno en la iglesia respecto a las finanzas. Versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjate, la iglesia cumplía la misión de sustentar las necesidades de la iglesia, y los apóstoles en predicar la palabra, enseñar de la palabra. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Y esto es impresionante. Ninguno. Y esto no es tan solo dar dinero. Esto significa administrar bien las cosas, los recursos. Cuando alguien no tiene trabajo en la iglesia, a mí me encanta cuando los hermanos me llaman y dicen: pastor, tengo 2 lugares para trabajar. Y ahí ando yo llamando a los que no tienen trabajo, pero con sabiduría, porque también hay gente que viene a la iglesia solo a abusar, ¿no? A pedir de las cosas que tú puedes dar. Entonces, andas ahí como, parezco agencia de colocaciones, ¿no? Ahí llamando a quien no tiene trabajo. Oye, ¿cuánto te pagan allá? Mira, acá te ofrecen más y es estable. Ayudando de algún modo. Pero es interesante cuando la iglesia toma ese rol de entender que hay necesidad dentro de la iglesia y que Dios me llamó también a ayudar y a suplir necesidades. Dice: porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Bueno, de esto hablábamos la semana pasada. Los hermanos eran tan generosos que quienes tenían una mayor abundancia al ver las necesidades de la iglesia y sus miembros en Jerusalén vendían lo que tenían en abundancia para compartir. Esto es ser movido por el Espíritu Santo, sin duda, al ver las necesidades de la iglesia. Porque la gente no tiene que ser amonestada siempre, sino que la vida espiritual o el ser profundamente espirituales nos genera a nosotros, en nuestro ser, mirar todas las cosas con generosidad. Vimos la semana pasada que los administradores de estos dineros eran los apóstoles, dice el 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía o se administraba a cada uno según la necesidad o su necesidad. Y vimos cómo la iglesia primitiva se sostenía por medio de la iglesia. Yo me acuerdo en los años 80 en Chile ocurrió el siguiente fenómeno. Los pastores, al ver que la sociedad chilena era, a través de su cultura, era egoísta en el dar respecto a la iglesia, en vez de enseñar a la iglesia a dar y en vez de guiar a la iglesia al dar, ¿saben lo que hacían? Grababan sus videitos o se iban a campamentos, así como que estaban haciendo una labor social, y se iban a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos había tanto dinero que la iglesia en Estados Unidos quería sostener iglesias en Latinoamérica. Entonces muchos se asociaron con pastores de Estados Unidos para obtener esos recursos. Ahora, ¿cuál fue el problema? Como los hermanos gringos eran tan generosos, no tan solo compraban o les daban para sostener la iglesia, compraron predios, terrenos, lugares en la playa. Era increíble la generosidad. Pero ¿saben lo que provocó eso? Avaricia. Después los pastores pusieron a nombre de ellos los terrenos, y cuando alguno de los pastores ya dejó de pastorear porque se enamoró de alguna Dalila por ahí, ¿saben lo que hicieron? Vendieron los terrenos. ¿Y a quién creen que fue ese dinero? Para ellos, no para la iglesia. Wow. En vez de enseñar a la iglesia dando un buen ejemplo, siendo íntegros y esperar el tiempo de Dios, ellos prefirieron el camino fácil. Por eso a mí me impresiona tanto cuando Jesús nos muestra que el ministerio de Jesús no fue sostenido milagrosamente como muchos creen, ¿no? No, pues si el Señor hizo aparecer una moneda de un pez para pagar impuestos, así mismo sostenía su ministerio. No, vimos en Lucas 8:1 que el ministerio de Jesús fue sostenido por mujeres piadosas, mujeres que fueron libres de enfermedad y mujeres que fueron libres de demonios.
Y eso es súper, súper trascendente para nosotros entender que la obra de Dios debe de ser sostenida por la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Levanten la mano, ¿quién es iglesia? Yo soy iglesia, también yo, todos. Ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Esto no es la iglesia, no, es una construcción que levantamos aquí con algunos hermanos, que nos costó trabajo, ¿verdad, Jesper? Pero la paramos. No sabíamos mucho, pero mira, aquí está. Se mueve, pero no se cae. Y aquí está. No, si lo hicimos bien, no tenemos un ingeniero ahí. Pero esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y Dios viene a este lugar porque nosotros venimos acá. Si nosotros nos fuéramos a congregar ahí a Los Hoyos, bueno, ya no son Los Hoyos, al parque, ¿dónde creen que estaría Dios? Aquí. Lo estoy esperando en la iglesia. Dios estaría allá. Mira, por eso la iglesia hoy tiene tanto error en sus conceptos de pensar que Dios nos espera en este lugar. Hermanos, dice la Biblia que de Dios es todo, la tierra, la plenitud, todas las cosas son de Él. Él está en todo lugar, pero donde se manifiesta su poder, su gracia, donde se derrama su misericordia, es cuando la iglesia se reúne. Nosotros nos juntamos, llegas tú, llego yo, llega otro hermano, y la gracia de Dios se derrama en medio nuestro, porque estamos aquí, porque hemos escogido este lugar para exaltar a Dios, para levantar un altar de adoración a Dios. Personas imperfectas que reconocemos nuestros errores, que necesitamos de Él. Por eso cantamos la Biblia, no nuestras ideas. No cantamos cantos que nos motiven a llorar ni a alegrar. No, cantamos la Biblia, porque la Biblia nos permite hacer un análisis profundo en nuestro corazón de cómo estamos frente a Dios. Es por eso que esto del asunto de las finanzas respecto a la iglesia primitiva y respecto al ministerio de Jesús, al sostenimiento, nos permiten entender que la iglesia debe de ser sostenida por la iglesia y los servidores de la iglesia deben de ser sostenidas por la iglesia. Ahora, hay maneras legítimas respecto a cómo dar para la obra de Dios. Y esto es un temazo, porque al hablar de que hay modos legítimos o maneras legítimas de cómo aportar y cómo dar para la obra de Dios, esto también me permite saber que hay maneras ilegítimas, formas ilegítimas. Hoy hay formas ilegítimas en cómo se pide, se roba, se sustrae dinero desde los púlpitos con falsas promesas, artilugios donde los creyentes avaros ven a Dios como la oportunidad de incrementar sus ingresos, sus ahorros, sus negocios, y muchos dan y dan abundantemente y generosamente, pero en realidad no es legítimo, porque su dar no es movido por un corazón arrepentido, no es movido por el Espíritu Santo, sino por su avaricia. Hoy hay iglesias que promulgan un falso evangelio, hermano, y me atrevo a decirlo con todas sus letras, un evangelio de demonios, doctrinas de demonios, llamado de la prosperidad, donde nunca lo que dicen es bíblico, al contrario, no te hablan frontalmente, pero sí practican estas ideologías. Hay muchas iglesias donde hay ideologías torcidas, pero como la gente es ignorante, no entiende lo que está pasando en la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias que hacen pactos. Pactas una cantidad y Dios te retorna más de lo que diste. Esto va contra el evangelio, sin duda. Hay otras iglesias que promulgan las siembras económicas, le llaman la siembra de la semilla de fe, porque a cambio Dios te va a dar mucho más, te va a dar una mayor bendición económica. Así lo llaman, bendición económica. Nosotros bien sabemos que la palabra bendición significa bien decir o hablar bien. O sea, la bendición de Dios es que Dios hable bien de mí. O sea, el hecho de que yo sea salvo, soy bendito por Él. Wow. Pero la gente se compra un auto nuevo, mire la bendición. Y después en ese mismo auto anda con otra mujer. En ese mismo auto anda haciendo cosas indebidas. Bendición. Terminó siendo maldición. Qué curioso, ¿eh? Cuando no entendemos lo que hablamos, le damos cualquier apelativo o calificativo a lo que tenemos. Por ejemplo, hay iglesias que declaran el reino aquí y ahora, las riquezas ahora. Hijos del rey, queremos tener bien, estar bien. Hay iglesias donde promulgan que la pobreza es pecado o que Dios no te quiere pobre. ¿Ha escuchado eso? Y algunos de nosotros decimos, pero entonces Dios no me quiere. Pues sí, Dios no te quiere pobre. Yo les he contado esta anécdota muchas veces, pero
La única vez que mi pastor me fue a ver allá a México, era una iglesia muy grande, ¿no? Y la única vez que fue a verme es porque me habían cortado el teléfono. Entonces golpeó ahí. Dice, uy, te vengo a ver. Digo, ¿qué pasa? Vamos, que dice, ¿en qué andas? Dice, mano, así hablan allá en México. ¿En qué andas, mano? Dime de una vez, ya. Digo, ¿por qué? Pues estás en pecado, dime la verdad. No, le digo, pues te cortaron el teléfono. ¿Y eso qué? Pues dice, Dios nos quiere dar, dice, prosperar. Si te cortan el teléfono, en algo andas. Imagínense. Yo me sentí horrible, ¿no? Como los amigos de Job fueron ahí a darle en vez de entender o ver más allá. En ningún momento me dijo, yo te ayudo a pagarlo, ¿no? Me dijo, ahí estás en pecado nada más. Pero se ve la pobreza como pecado. Dios dice, no te quiere pobre, y aparentan una realidad que no tienen. Hay también doctrinas, una llamada a la de la compensación material, es que los cristianos den a Dios para obtener ganancias de Dios. Hay otros que dicen que la fe es una fuerza que me lleva a la prosperidad económica. Entonces, si yo hago un negocio, debo de poner fe en el negocio. Si quiero un aumento, debo de poner fe en un aumento. Si quiero algo, debo de poner fe en que Dios me dará más. Hermanos, ¿y la soberanía de Dios? ¿Y la soberanía de Dios? Hay personas que dicen que la oración es una herramienta para forzar a Dios a que te dé lo que quieres. El mayor énfasis de la teología de la prosperidad es la riqueza material. Todo se trata de promesas terrenales. Es más, ellos hablan de la confesión positiva, esto que dice que en la lengua o en la boca está el poder de la vida y de la muerte, y lo malinterpretan. Lo malinterpretan. Hablando de la declaración positiva o de la confesión positiva, hermanos, qué error. La palabra dice de la abundancia del corazón. ¿Qué dice? ¿Habla qué? Y simplemente lo que yo muestro con mis palabras es mi destino. Mi destino. Hay iglesias que ya se saltan la barda y dicen que el cristiano no se puede enfermar. Dicen que la enfermedad es por causa del pecado. Otros dicen que es por falta de fe. Y otros dicen que es porque no ha dado una ofrenda especial a la iglesia. Y hay otras iglesias que aún más profundamente hacen un sobreénfasis en la profecía. Mueven a las personas a buscar sabiduría en las profecías y no en la palabra de Dios. Nosotros conocimos, cuando pastoreamos una iglesia, allá en México, se nos acercó una persona que hablaba profecías en la iglesia. Y esa persona, después de unos meses que nosotros pastoreamos la iglesia, el Señor abrió sus ojos y nos dijo, pastor, y le dijo a mi esposa, pastora, dice, tengo que hacer una confesión. Yo me ponía de acuerdo con el pastor para dar profecía. Nos contaban ahí las cosas y nos poníamos de acuerdo. ¡Wow! En vez de hacer un énfasis en la palabra de Dios, lo hacen en las personas. Y no quise apuntar más porque hay una infinidad de doctrinas satánicas, ¿no? Todo esto es un falso evangelio. El evangelio de la prosperidad es fundamentalmente erróneo. Es una defectuosa visión entre Dios, el hombre y las riquezas del mundo. Porque para ellos la gracia es algo obsoleto. Estos falsos maestros convierten la relación entre Dios y el hombre como una transacción entre el dar y recibir. Ven a Dios, dice un comentarista, como un mayordomo cósmico que está al pendiente de las necesidades y deseos de su creación. Sin duda sacan textos de contexto, enseñan lo que en su corazón nace, no de acuerdo a lo que la palabra enseña. Como dijo un escritor muy sabiamente, dijo, estos hombres predican una predicación ebria. Dice, porque los ebrios ocupan la luz para apoyarse, van a un faro y están tan borrachos que en vez de iluminarse con la luz, se apoyan en él. O sea, ocupan la luz para apoyarse ellos. Y así hay mucha gente que hoy ocupa la palabra para apoyar sus ideas. Dicen, voy a hablar de tal cosa, y buscan un texto que tenga relación, pero a veces ni relación tiene. Ahora, entendiendo que hay una falsa doctrina, yo les quiero hablar respecto a lo que sí es legítimo respecto al dar en la iglesia, el proveer para la obra. Vamos a Proverbios 3, capítulo 9. Proverbios 3, 9. Y para algunos hoy voy a tocar algún tema escabroso, pero siéntalo de parte de Dios.
Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este texto, también muchas veces muy sacado de contexto o no explicado en el original, dice lo siguiente: de todo lo que recibas, honra a Dios. De todo lo que recibas, da a Dios. De todo lo que obtengas del fruto de la tierra, da a Dios. Fíjate, es una conciencia, ¿no? Una constante. De todo lo que yo aparto para Dios, de todo lo que yo siembro, aparto para Dios, doy para Dios. Dice, y Dios siempre permitirá que no te falte nada. ¿Se entiende? Y serán llenos tus graneros con abundancia. Habla de que no te hará falta nada, de que Dios estará al cuidado de ti. Eso cambia todo, ¿no? Perdón, porque la perspectiva del que da, y entendiendo que van a ser llenos mis graneros con abundancia, quiere decir que Dios me va a dar mucho. Entonces, ¿cuál es el sentido en mi corazón de dar? Pensando en los graneros llenos con abundancia. Fíjense el corazón. Entonces yo doy, ¿y qué me imagino? Un granero lleno con abundancia y aún más. Entonces a la larga caigo en el juego de lo anterior, de estas falsas doctrinas. Pero cuando yo entiendo, tú honra al Señor con todo lo que tienes, con todo lo que plantes, dale al Señor, dice, y Él siempre te sustentará. Eso lo cambia todo, ¿no? Ya no me imagino el granero, se esfuma, ¡pum! Y ahora entiendo que la voluntad de Dios es agradable, es buena y perfecta. Eso lo cambia todo. Segundo, dice, serán llenos tus graneros con abundancia, siempre te dará lo que necesitas. Dice, y tus lagares rebosarán de mosto, algo que no tiene el mundo. Esto en el original significa, y Dios te concederá alegría para disfrutar lo que tienes. Wow. Entonces este texto parafraseado significa, da a Dios de todo lo que tú tienes, de todo lo que recibas, dale a Dios generosamente. Y Dios te proveerá siempre, nunca te hará falta nada. Y además, lo que tienes en tu mano, Él te dará alegría para disfrutarlo. Yo he conocido gente que tiene mucho y no tienen alegría para disfrutar lo que tienen. No tienen alegría. No tienen esa capacidad que la Biblia dice la da Dios. Entonces nosotros al dar legítimamente a Dios, Dios nos promete lo primero: Él cubrirá nuestras necesidades. Asimismo lo planteó Jesús. Dice, ustedes siendo seres humanos, creación de Dios, al ver que Dios provee a los pajarillos, ¿no cree que hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Si Dios sustenta a las aves, ¿no cree que hará mucho más por ustedes? Entonces, entender esto, sabemos que la soberanía de Dios y la voluntad de Dios es perfecta para el hombre. Ahora, bíblicamente, veremos tres maneras legítimas de dar financieramente a la obra de Dios. Esto es, ordenar mis finanzas, tener finanzas sanas respecto a cómo dar para la obra de Dios. Primero, un tema que para muchos es un poco controversial, porque en internet hoy hay muchas cosas, ideologías, pero el hablar del diezmo es un tema que para muchos es un tabú y para otros es un tema que no les gusta tocar. Pero la primera pregunta siempre es esta: ¿está presente en el día de hoy el diezmo o es algo del Antiguo Testamento? Ahora, esta es una controversia actual en muchos lugares, ¿no? El problema es que aún, particularmente yo, no he oído a nadie que esté en contra del diezmo porque quiere dar más. Todos los que están en contra del diezmo quieren dar menos. Pues sería increíble ver a alguien, ¿no? Pastor, yo no quiero diezmar, yo quiero dar el 20, el 30. No escuchas eso. Entonces, entender lo que es el diezmo es la base para esto. Primero, anterior a ser un sistema tributario en Israel, quien diezmó inicialmente fue Abraham a Melquisedec. ¿Y de qué diezmó Abraham a Melquisedec? En una batalla donde él ganó el botín, él separó una parte del botín y lo dio a este siervo llamado Melquisedec. Ahora, luego de Abraham, esto ya lo hemos hablado en los discipulados y todo, por eso no voy a profundizar tanto. Pero luego de Abraham, en el tiempo de Moisés, se establece en Israel, en el tiempo de la ley, como obligatorio. Esto, como les digo, ya lo hemos hablado, pero para recordar, el diezmo era destinado para tres cosas. Era un 10% para el sostenimiento de los levitas,
un 10% para el sostenimiento del templo y era un 10% cada 3 años para las necesidades, financiar festividades, para la ayuda social en Israel, que esto contemplaba huérfanos, viudas y otras personas. O sea, en total el diezmo en sí era un 23.3% de lo que ganaba la gente en Israel o lo que la gente generaba en Israel, y esto iba íntegramente para el sostenimiento de la obra de Dios. Fíjense, estoy hablando solo del diezmo, no estoy hablando ni de ofrendas ni de primicias. ¿Sí se entiende, verdad? La palabra diezmo en el hebreo es la palabra maesar, que significa desde 10. Y en el griego es apodedoca, que significa desde 10. Entonces, esto al ser un sistema tributario, un impuesto, tal como lo que pagamos hoy, era obligatorio en Israel. Ahora, a mí me impresiona la justicia con la que Dios actúa. Y yo les quiero dar un ejemplo muy simple y yo estoy seguro que todos lo van a entender. Hay un impuesto específico que pagamos en Chile llamado el impuesto específico a los combustibles. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían todos? Si no, ahora lo van a saber. Este impuesto específico es un impuesto aparte del IVA que tú pagas por tu gasolina. Entonces, los que tenemos vehículo, cada vez que echamos 1 litro de gasolina pagamos un porcentaje de impuesto. Pero estos son 2 impuestos, el IVA y el impuesto agregado a los combustibles o específico. Y aquí está lo humano contra lo divino. A ver qué piensan ustedes. Todos pagamos un impuesto del 40% sobre el valor del litro de gasolina. Por ejemplo, hoy el valor del litro de gasolina más o menos rodea los 860 pesos. El valor neto de esa gasolina sin este impuesto debería costar 516 pesos. ¡Wow! ¡Wow! Hasta me da rabia. No, no es cierto. Entonces estamos pagando 344 pesos de impuesto por litro. Y te doy la mala noticia, todos. Porque si tú no tienes auto, tú te vas en el Transantiago. ¿Y qué crees que ocupa el Transantiago? Pues gasolina. Por eso pasó todo este problemón, ¿no? Por 30 pesos de incremento en el pasaje. Ahora, ese es el sistema político del hombre. Todos pagamos el mismo impuesto, los ricos, los pobres, la misma cantidad, 40%. Ahora, ¿qué pasaría si esto se adecuara a la manera de Dios? Pongan atención. Si el pago de impuesto fuera proporcional a lo que ganamos. Si tú ganas 500,000 pesos o hasta 500,000 pesos, pagarías un 5% de impuesto. O sea, te saldría el litro aproximadamente en un poco menos de 600 pesos, mucho menos, 560 pesos. Si ganas de 1,000,000 para arriba, pagas el 10% de impuesto. O sea, estarías pagando 550 pesos por litro. Y en la medida que se incrementan tus ingresos, pagas más impuestos. Mira, así es a la manera de Dios. Pero lo terrible en nuestra sociedad es que las grandes empresas, por si usted no sabía, los de más dinero en este país están exentos de impuesto específico a los combustibles. ¿A qué quiero llegar con esto? La Biblia nos habla de un sistema tributario que Dios estableció extremadamente justo e impresionantemente efectivo para Israel. Cada quien daba de lo que tenía en proporción a lo que tenía. No había injusticia ni abuso. El impuesto, el sistema tributario en Israel era divinamente ordenado por Dios. Y con esto doy un ejemplo muy simple. Por ejemplo, una persona que tenía un cabrito. ¿Cuánto tenía de que dar del cabrito? El diezmo del cabrito. ¿Qué daba del cabrito? La pata. ¿Y de qué te sirve un cabrito sin pata? ¿Sabes cuál es el sistema tributario de Dios? Si tienes un cabrito, no puedes dar del cabrito. ¿Cuántos cabritos tienes que tener para dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 míos y el 10º dedicado al Señor. Wow, extremadamente justo. Entonces la gente plantaba, incluso Jesús en un momento habló eso con los fariseos. Le dice, ustedes diezman de la menta, de las especies.
Pero han dejado la otra parte de lo que la ley habla, la misericordia, la piedad. Dice, cuando ustedes diezmen tienen que hacer esto como urgencia, la piedad, la misericordia, pero sin dejar de hacer lo otro. Imagínense, ellos diezmaban de la menta. ¿Se imaginan lo que significa eso? Tomar un manojo de menta, pesarla y tomar el 10%. O sea, eran tan minuciosos porque pensaban que eso les daba salvación. De lo macro y de lo micro. De todo apartaban para Dios. Pero ¿qué les dice Dios? Mira, ¿de qué les sirve eso? Dice Jesús. Se han dejado de lado la misericordia, la bondad, el amor con que hacen las cosas. Ahora, es importante e interesante verlo desde esa perspectiva, porque ninguno de nosotros se para en la gasolinera a reclamar, ¿verdad? A mí que me bajen mi impuesto. ¿Qué te dice el bombero de la gasolinera? Ya vaya, se deje pasar al de atrás. El de atrás paga el impuesto, mira. Por eso ahora estas demandas sociales, ¿no? Porque se han dado cuenta de esa desigualdad. Eso fue porque el mundo y la sociedad ha dejado y dejó de lado el gobierno teocrático de Dios. Y se ha vuelto con la necesidad de tener un gobierno democrático. Y lo que pasó antes fue un gobierno de reyes, ¿no? Que el hombre gobernara. Y hoy quieren que el pueblo gobierne. ¿Saben lo que va a pasar si llega a pasar eso? Esto va a ser terrible. Por eso nosotros los cristianos vivimos en medio de una sociedad democrática bajo la teocracia de Dios. ¿Quién te gobierna a ti? Mira, yo obedezco las leyes de mi país porque así me dice la palabra de Dios. Esto quiere decir, yo estoy sujeto ¿a quién? A Dios primero. Y obedezco a mis gobernantes y oro por ellos porque así lo dice la Biblia. No porque me gusten. Pero entiendo que la Biblia dice que el que pone y quita reyes no es el pueblo. ¿Quién es? Gloria a Dios. Es Él. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Sujetarme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué les decía esto? ¿O por qué razones el diezmo fue establecido en el Antiguo Testamento? Ahora, principalmente fue para la mantención de quienes servían a Dios y para el templo. Se estableció como tributo o manera obligatoria un impuesto para todos los habitantes en Israel, inclusive los extranjeros. Ahora, hoy no estamos en la ley, sino bajo la gracia. Pero si nos damos cuenta respecto a Israel y a la iglesia actual, las razones se mantienen. Me explico. Existen pastores y ministros que se dedican a la obra de Dios, templos que necesitan mantención, trabajos, necesitan ser sustentados financieramente. Tenemos personas con necesidad dentro y fuera de la iglesia. La gran diferencia es que en el periodo de la ley esto era obligatorio. En cambio hoy Dios permite que mostremos nuestro corazón a través de el diezmar y dar a Dios de manera voluntaria. Es por esto que las razones por las que se tomaba el diezmo se mantienen en la iglesia. Ahora que estamos en un mayor pacto, la enorme bendición de ser salvos por gracia y no por la ley, sin duda, a la luz del Nuevo Testamento, ya no pago tributos a Dios porque eso era solo el 10%. Ahora todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Y que es difícil mirar las cosas desde esa perspectiva. Hoy la gente prefiere mirar el dar, el diezmar como un tributo, como una obligación. Tengo que apartar, no es que es para el Señor. Hay algunos hasta que les duele. Pero en Israel, ellos al dar y al diezmar este 23.3%, estaban exentos de todo lo demás. Esto quiere decir que Israel daba su diezmo y estaba exento del resto. Ellos se lavaban las manos. Si había alguna otra necesidad, al verlo ellos como un impuesto, solo daban. Y daban todos, pero ahí quedaban libres. Hoy, a la luz de las necesidades de la iglesia, nosotros debemos de ser mucho más generosos. Mucho más generosos. Porque nosotros hoy damos y diezmamos, pero Dios aún demanda de nosotros ser generosos. Hacerlo para honrar a Dios con alegría y voluntariamente, siendo generosos. Por eso hoy el diezmar es el apoyo económico para la obra de Dios, para el sustento de los obreros. Es voluntario en lo que yo quiero dar. Y en este contexto hay muchos que tienen visiones diferentes respecto a cómo diezmar y dar en la iglesia. Y esto espero que no les cause risa porque no es un chiste. Esto es bastante serio. Yo noté en mi experiencia como pastor, después de unos 16 años que llevamos pastoreando con mi esposa, la mirada de muchos hombres respecto al diezmar en la iglesia. Y yo hice mi lista. Primero, la mirada de inversionista. Es quien diezma y da para recibir réditos. O sea, él diezma para recibir incrementos económicos de parte de Dios.
lo mira desde esa perspectiva: yo doy para que Dios me dé con intereses. La mirada de inversionista. Hay otros que tienen la mirada de limosna, quien da por problemas de conciencia. ¿Quién no quiere dar nada? Y no está dispuesto a dar, pero al ver las necesidades económicas, al ver la situación, da algo para no sentirse mal. Ahí toma un sobrecito y ya voy a dar algo. Entonces lo mira como de esa perspectiva, como tengo que ayudar, ¿no? Existe otro que da y diezma con la mirada de patrón, quien da porque el pastor está haciendo algo. Me vino a visitar, así que voy a diezmar. Da para que el pastor cumpla su función, ¿no? Y si él considera a nivel personal que el pastor no cumple su función, no da. Entonces es como un jefe. Da en base a la función de lo que él ve, y si no ve nada, no da nada. Existen otros que tienen la mirada de negocio, quienes no dan porque no quieren o no porque no lo consideran bíblico. Para ellos no es negocio dar. Tienen un sentido de negación respecto al diezmar. Ellos cuestionan todo: la obra de Dios, la labor pastoral, lo que se hace en la iglesia, lo que hace en la casa, lo que el pastor hace, dónde vive. Todo lo cuestionan para no dar. O sea, el problema está en su corazón, es un problema de avaricia, porque ama el dinero. Entonces busca cualquier excusa para no ser parte de la obra de Dios. Hay otro que tiene la mirada del filántropo, quien da para sentirse bien consigo mismo. Como tiene y le va bien y ve carencias, da para sentirse bien consigo mismo, tranquilo con su conciencia. Él lo hace como ayuda social, porque le da pena a la iglesia. Y hay otros que son los que tienen la mirada del corazón transformado cristiano, quien da con alegría, quien sabe que es para Dios su obra, y con la comprensión no tan solo del bien uso del dinero, sino de la mayordomía y la generosidad. Por causa de que soy bendecido constantemente a Dios, doy para Dios. Es más, por eso Gálatas 6:6 en la Nueva Traducción Viviente dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Yo nunca me voy a olvidar algo que hizo un hermano por mí. Yo llegué, un día yo llegué acá, ya hace muchos años, ¿no? Más de 10 años. Recién estábamos acá. Y yo llegué un día y en el camino se me ponchó una llanta, se me pinchó una llanta, se me reventó una rueda, vamos. Y veníamos, ves que uno así viene, ¿no? Se te revienta la rueda. Y nosotros no teníamos chance de ir a arreglar la rueda. Tenía que llegar a la iglesia. Así que llegué a la iglesia y dije: saliendo de la iglesia voy a ver cómo le hago. No sé cómo le hago, éramos poquitos, ¿no? Así que antes terminaba el culto y ¡pum! Se iban todos, quedamos solos con mi esposa. Terminando el culto, veo cómo le hago. Ya llegué, ¿no? Y el hermano que estaba en la puerta ahí nos recibe y todo, pastor. Y cuando termina el culto, yo salgo y se me olvidó la rueda. Se me olvidó la rueda. Y de repente, cuando me veo solo en la iglesia con mi esposa, adivinen de qué me acordé. De la rueda. Y cuando salgo, la rueda estaba arreglada. Ahora algunos de ustedes más místicos dirán: ¡milagro! Vino un ángel en el culto, ahí estaba, ¿no? Con la gata y... ¿No? ¿Sabes lo que pasó? El hermano que estaba en la puerta vio que yo tenía un problema. Pero yo creo para él fue tan impactante ver que nosotros llegamos a servir con problemas, que él dijo: yo puedo resolver su problema mientras él cumple su labor. ¿Y sabes lo que él hizo? Mira, sin decirle a nadie. Así, mira, calladito, nadie supo, nadie. Levantó el auto, sacó la rueda, se la subió a su auto, se la llevó, la trajo, la puso, ¡fuaba! ¿A qué quiero llegar? El compartir las cosas buenas, el proveer a las necesidades de los demás, no es tan solo diezmar. El diezmo es una parte, es el piso, es estar ocupados de los demás. Por eso nosotros con mi esposa promulgamos eso. Cuando venimos a los cultos en la noche, hay hermanos que viven lejos, tenemos que promulgar. Hay algunos hermanos que tienen auto, vienen solitos y se van, teniendo 4 espacios ahí para dejar algunos. Y hay otros que llevan a todos y se dan tremendas vueltotas. A veces me ha tocado irme con algunos que les gustan las vueltas largas.
Por eso entender que la diferenciación entre la ley y la gracia no es el dar en sí mismo. Y ese es el error. La gente pelea y discute respecto a dar o no dar el diezmo porque hay amor por el dinero en su corazón. Lo que tenemos que discutir y entender es: existen las mismas necesidades, pero la diferencia es que hoy yo tengo libertad para hacerlo, no como un tributo obligatorio, sino voluntario, dando generosamente. Es más, puedo dar más. No tengo un límite. Entonces yo me hacía la pregunta: ¿quién no diezma en una iglesia? A mí me impresionó un porcentaje cuando le hablaron a Billy Graham, un evangelista, un hermano. Le preguntaron: ¿cuánta gente crees tú que salva en las iglesias? Y ese hermano, muy triste, dijo: yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jesús, que muy pocos son los que transitan por el camino de la verdad, muy pocos. Pero él se atrevió a dar una estadística y dijo: yo creo que aproximadamente en la iglesia el 2% de los congregantes en las iglesias han nacido de nuevo. O sea, cada 100 personas, para simplificarlo, 2. Ahora eso es un estimativo, no anden mirando quién sí, quién no. Yo soy ese del 2, Señor. Yo soy el 1. Pero viendo ese porcentaje de equivalencia, en Chile, en la iglesia, las personas que diezman en la iglesia, el porcentaje es entre el 5 y el 10% de los hermanos. Wow. Wow. Por eso mi pregunta fue: entonces, ¿quién no diezma en una iglesia? Sin duda, ¿quién en su corazón tiene un conflicto entre el dinero y Dios? Por eso la Biblia dice: no puedes servir a dos señores, hablando del dinero o las riquezas y Dios. Es por eso que quien no es parte de la iglesia, quien no comprende que Dios le trajo para crecer espiritualmente, lo que incluye aportar y apoyar la obra de Dios, es por eso que quien no depende de Dios no sustentará la obra de Dios. Y aquí está la diferencia entre lo que ocurría en Israel y la iglesia. El diezmo, al ser un tributo, un impuesto obligatorio, todos daban y quedaban con su conciencia tranquila hasta la siguiente vez. En la iglesia es un asunto del corazón. Damos con generosidad, damos porque el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo, damos por gratitud, damos con gozo, damos porque comprendemos que Dios será glorificado cuando yo lo hago, damos con alegría porque dependemos de Dios, le conocemos y mostramos con nuestros hechos que la vida de Dios está en mí. Es por eso es interesante ver que el diezmo en la ley era el techo, lo máximo que yo podía dar, 23,3%, y estaba yo libre. Lo que propone la palabra de Dios para la iglesia en el Nuevo Testamento es que el diezmo o la costumbre que traía Israel sea el piso. Demos a Dios, dar a Dios, dar a Dios. Es por eso que el diezmo es voluntario y no obligatorio. Porque si fuera obligatorio, todos cumplirían con la ley y todos daríamos y quedaríamos exentos. Pero al ser voluntario trae una mayor carga al corazón del hombre. Porque esto es la base de la generosidad, del hacerlo voluntario. La obra de Dios, llevarla en el corazón. Porque la Biblia dice que Dios ama. Fíjense, no bendice. Dice: Dios ama ¿a quién? Al dador. ¿Cómo? O sea, Dios no te está cobrando. El diezmo no es un tributo. El diezmo es un acto voluntario de amor. Porque Dios ama al que da con alegría. No es un cobro de Dios. Por eso cuando nosotros diezmamos lo hacemos con gozo, porque la obra de Dios y la proclamación del evangelio sea efectiva, no tan solo para el sustento de los obreros, sino para que la evangelización sea efectiva por los perdidos también. Entonces el diezmar es el principio de tener un corazón generoso con el dinero, el apartar una parte de mis ingresos, un porcentaje, un piso, un 10% de mis ingresos, para que al entender que Dios ama al que da con alegría, yo doy con deseo de darlo, hago con fe sabiendo que Dios suple mis necesidades, doy sabiendo que contribuyo para la obra de Dios y lo hago en señal de profunda gratitud. Por eso el diezmar es la base de la generosidad. Mira, no es el fin, es la base. O sea, todo cristiano generoso, ¿sabes dónde parte su generosidad? Cuando diezma. Porque cuando yo diezmo, tomo lo que Dios me dio, aparto para Dios. ¿Y cuál es mi oración? Ay, Señor, que me alcance con lo demás. No, mi oración es: gracias, Señor, por lo que tú me das, porque puedo dar para la obra y porque tú me permites tener para administrar con sabiduría, cumpliendo mi labor, mi rol.
Por eso el diezmo es la base de la generosidad, es la base de dar para la obra de Dios. No es el mérito máximo, es la base. Sin duda, quien no diezma tiene un grave problema en su corazón con la avaricia, la codicia y sin duda con la gratitud a Dios. Por eso la diferencia enorme entre la ley y la gracia respecto a este tema. El límite era el diezmar, un porcentaje con el cual yo cumplía con la ley. En la gracia el diezmo es un piso, es el mínimo que yo puedo dar para la obra de Dios. Es lo mínimo que yo puedo hacer, es la base para dar y apoyar la obra de Dios generosamente. Hermanos, si entendiéramos, a nosotros nos pasa con mi esposa, y en algunos momentos yo los primeros años siempre preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? Yo vivía bien en otro país, estábamos bien, y Dios nos trajo, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero mira, después de 11 años, y cada domingo que yo estoy parado aquí, Dios me dice por esto. Y ahí yo le digo, perdóname, Señor. Ahora, esa misma oración que yo hacía, yo se las planteo a ustedes. Ora al Señor y dile, Señor, ¿qué hago yo aquí? ¿Con qué propósito me trajiste aquí? Hay un plan. El plan no es que estés sentado 40 años. El plan es que tú sirvas a Dios, pero que partas entendiendo que el trato de Dios en el tema que estamos tocando estas semanas, que son las finanzas, tiene relación con tu corazón. La gran diferencia es que yo, al vivir bajo la gracia, tengo la oportunidad ilimitada de dar. Fíjense qué interesante es eso. Yo tengo una base, parto, o mi vida cristiana parte en mi generosidad, parte viendo la voluntad de Dios respecto a mis finanzas, el dar para Dios, para la obra de Dios, como el primer punto. Entonces es un pensamiento muy diferente al de muchos hoy. Sin duda esto nos confronta. Pero creemos, y yo creo con todo mi corazón, que Dios nos va a ayudar a ser generosos. No se olviden, el dar a Dios respecto al diezmar es la base del cristiano. No es el fin, es la base. Segundo modo legítimo, las ofrendas. Las ofrendas son distintas en sí mismas al diezmo, porque la ofrenda es directamente lo que doy para la mantención, soporte y avance del lugar donde yo me congrego. Es lo que hacemos nosotros acá los domingos, recogemos diezmos y ofrendas, sostenimiento de quienes sirven y las necesidades invisibles de la iglesia, más las necesidades visibles. Ayudamos todos a solventar gastos para la iglesia. Segunda de Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Como propuso, esto quiere decir como lo hizo con anticipación, como lo preparó en su corazón. Cuando yo tengo dinero, lo correcto en la iglesia no es buscar lo que tengo, a ver qué traje, sino la Biblia me enseña a mí a apartar para la obra de Dios, traer antes, como propuso en su corazón. Fíjese, no con tristeza. Algunos hermanos que van echando el billete, ¿no? Y les tirita la mano. Adiós. No con tristeza, ni por necesidad. O sea, yo no doy para que Dios me dé, no, porque Dios me ha dado. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Y bueno, de esto estudiamos la semana pasada, la importancia de aportar para la obra de Dios. En su sostenimiento nos hace parte del lugar en donde nos congregamos. Por eso participamos de la ofrenda, porque soy parte integral del cuerpo. Y esto nos da una responsabilidad compartida a todos como congregación. Nos hace uno. ¿Sí había entendido eso? Nos hace unirnos por causas que nos competen a todos, porque nos sostenemos mutuamente, cada miembro de la iglesia, al dar generosamente. Yo les comenté hace algunas semanas atrás, ¿cuántas toneladas de papel higiénico se usan en la iglesia? Nadie sabe, las compramos nada más. Jabón para manos, papel para secar las manos, escobas, traperos, limpiadores, palas, agua, el gas de la cocina, gas del califón de la cocina, las estufas, los ventiladores, garrafones de agua, bolsas de basura, artículos de limpieza, materiales para los niños, de todo para los baños de los niños, cables, muebles, mil cosas. Yo les comentaba que hasta la comida de los perros, todo. ¿Y de esto qué nos regalan? Nada, todo esto podemos suplirlo con la generosidad que usted tiene. Incluso se acuerda que hace algunas semanas yo les dije, ¿cómo suplimos esto? Yo le dije, repitan conmigo, de lo que yo generosamente doy. Entonces cuando nosotros ofrendamos, fíjense, nos hacemos parte del lugar al que pertenecemos, porque nos hacemos parte de las necesidades de la iglesia. Por eso quien se congrega en una iglesia tiene
dos puntos importantes a los cuales abocarse. Tenemos deberes y derechos. Y dentro de nuestros deberes está proveer para la obra. Y número 3, misericordia. Entonces vemos que las maneras legítimas de dar a Dios es diezmando, la base, ofrendando, lo que yo doy extra para la manutención del lugar donde me congrego, y la misericordia. La Biblia lo llama limosnas. Limosnas. Y en esto quiero profundizar un poco. ¿Por qué la gente daba ofrendas? ¿Por qué la gente vendía sus heredades y la traía a los apóstoles para que administraran estas necesidades para los que menos tenían? ¿Te ha pasado que en algún momento sientes de dar a alguien algo? ¿Te ha ocurrido? Realmente ves que alguien tiene una necesidad y sientes de dar algo, pero algo te frena. Qué curioso, ¿no? Son como lo graficaban antes las caricaturas, el angelito y el diablito. Dale, y el diablito, no le des. Ahí está la lucha, ¿no? Pero eso es en tu mente. ¿Por qué la iglesia primitiva lo ponía a los pies de los apóstoles? De manera figurada, ¿no? Porque realmente lo daban para que ellos lo administraran. Es porque para dar a quien tiene necesidad hay que hacerlo con sabiduría. Hay veces que nuestra mente nos dice que ayudemos a alguien, pero hay algo en nuestro corazón que nos dice que no. Ahora, ¿cómo identificar si ese no es la voz del Espíritu Santo o es mi egoísmo? ¿Cómo identificar eso? Bueno, esto es simple. Si tú das para la obra de Dios todo lo anterior, diezmas, ofrendas, evidentemente estás en el camino de cumplir la voluntad de Dios y de que el Espíritu Santo te guíe financieramente hablando. Entonces, lo que des para los necesitados será realmente guiado por Dios y no por tus emociones. ¿Esto por qué? Porque muchos llegan a la iglesia para solicitar ayuda social y otros quieren dar ayuda social por su conciencia. Porque como en la iglesia no dan nada, quieren generar ayuda social para los necesitados. Nosotros cuando jóvenes hicimos todo, hasta de dar desayuno a los indigentes en la calle. ¿Sabes cuántos indigentes se salvaron en el periodo en que dimos desayuno? ¿Cuántos creen? Ninguno. ¿Y por qué? Porque yo no salvo a nadie. Porque tú no salvas a nadie. Porque lo que hacemos debemos de hacerlo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Hacer caridad cualquiera, hermanos. Pero ser guiados por el Espíritu Santo respecto a la administración de nuestras finanzas, para hacer misericordia, hay que poner ojo. Es por eso que mucha gente considera ayudar a los necesitados como una administración personal de lo que Dios les ha dado. Por eso los hermanos de la iglesia primitiva daban a quienes tenían sabiduría para administrar. Y así se libraban de dos cosas. Primero, equivocarse. Ellos daban a los apóstoles para no equivocarse. Porque a veces hacemos caridad y con el tiempo nos damos cuenta que nos equivocamos. Entonces, esto lo hacían con los apóstoles para que los apóstoles, bajo la dirección del Espíritu Santo, dieran a quienes tenían realmente necesidad. Y como les decía, se libraban de dos cosas: equivocarse y segundo, las alabanzas de los hombres. Porque cuando alguien recibe anónimamente algo, mira, no te exalta a ti, exalta a Dios. En cambio, cuando tú le das, hermano, esto es del Señor, toma, el Señor. ¿Te exalta a ti? ¿Te reconoce a ti? Es más, te puede ver como una financiera después. ¿Saben qué tienes? Ahora, ¿cómo ver y actuar respecto a la misericordia? Primero que todo, en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, nos muestra cómo actuar respecto a la misericordia, o cómo ver y actuar respecto a la misericordia. Ponga atención, primera de Juan 3, 17. ¿Cómo ver y actuar respecto a la misericordia? Dice primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, fíjense, ¿quién tiene más que el resto? Y yo puedo asegurarles que aquí muchos tienen más que el resto. ¿Quién tiene más que el resto y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él? ¿Qué dice la Biblia? ¿Su qué? Fíjense, no dice su bolsillo ni su mano, dice su. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Wow. O sea, es posible. Fíjese, mire, lo voy a graficar de una manera muy simple. Es posible que un hermano que venga en un auto último modelo, voy a hacer un ejemplo, pero aquí nadie tiene un último modelo, por eso lo puedo decir. Auto último modelo, viene solo y hay 3 hermanitos ahí parados al sol, o los ve caminando, y cuando los ve caminando se pone como caballo, ¿verdad? Mirando por el frente, para que no lo vean, porque si lo ven los tiene que llevar. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Es posible? El otro día a mí me tocó servir, mi esposa me convocó a servir en una actividad de la escuela de mis hijos. Entonces me puso a mí a vender. Y yo como vendedor, entonces a mí me compró unas cajas de helados para vender. Y de repente salen al recreo los niños más chiquititos. Y yo estaba en un mueble así grande, una caja, y todos los niños chiquititos así, miren, así apoyados así en la caja. Tío, quiero un helado. ¿Cuánto valen? ¿Saben lo que yo les decía? ¿Cuánto tienes? Tengo 10 pesos, tío. Ya, pásalos. Helado. Vendí muchos helados. Con pérdida, pero vendí. Cuando tú entiendes que el amor de Dios mora en ti, hasta en eso no puede ser duro. Así que terminé yo abriendo mi billetera y cubriendo el déficit. Al final terminé regalándole. Un día había unos queques que teníamos. Y le dije, dámelos, los voy a regalar a los niños. Mi esposa nunca se ha negado a eso. Así que yo agarro los queques y fui ahí al kinder con los niños. ¿Quién quiere queque? ¡Ya! Todos. Y dando queque. Y me faltaron como 4 y la tía me reta. ¿Para qué me trae queques si me faltan? El corazón, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Todo lo que hacemos respecto al dar muestra nuestro corazón. Nuestro corazón. Toda actitud que tengamos respecto a las finanzas, con el trato del dinero. Acá nosotros tenemos personas que sirven y que de algún modo administran dinero. Tuvimos a Belén y Javier mucho tiempo ahí, tuvieron que lidiar con muchas cosas. Y el problema de dinero, la gente a veces se pone terca, porque no entienden que esto es una iglesia. Por eso cuando 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, o cierra contra él, contra el hermano su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso dice el 18, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de qué dice, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Wow. Wow. ¿Cuántos de ustedes hemos orado aquí por sus autos? Pastor, gracias, porque mi auto para llevar a los hermanos. ¿Cumples eso? Aquí hay algunos hermanos que a mí me sorprenden, que llegan aquí con su auto y llegan así, pastor, ¿a quién hay que llevar? A mí eso me sorprende. Me sorprende. Una generosidad enorme. Entonces, ¿cómo debe de actuar el hombre respecto a la misericordia? Yo tengo que estar entonces atento a lo que veo. Ese es el corazón generoso, el que está atento a las necesidades de los demás, para poder dar de corazón. Segundo, ¿con quién actuar en misericordia? Dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, dice, a todos. ¿A quiénes? A todos. Dice, y mayormente o prioritariamente a los de la familia de la fe. O sea, yo tengo que tener misericordia con todos, pero fijando prioridades. ¿Quiénes son mi prioridad? Mi familia de la fe, los hermanos de la fe. O sea, si yo veo que alguien tiene necesidad, yo sé que quien puede bien usar lo que yo pueda dar va a ser primeramente la familia de la fe. Entonces, primero, tengo que estar atento a las necesidades de los demás. Fíjate, no es como en Israel, la gente bajo la ley diezmaba, llevaba sus ofrendas, sus holocaustos y se olvidaba. En cambio en la iglesia Dios nos llama a dar el piso, a diezmar, a dar a la obra, a ofrendar, pero además estar pendientes de las necesidades de los demás.
Algunos no les gusta, por ejemplo, los sándwiches aquí de lo que ofrecemos. Pero hay otros hermanos que sí. Mira, te doy un tip. Deja ahí en la caja, hermano, me voy a dejar pagado 2, 3 sándwiches. Si vean a alguien que no tiene, denle, denle. ¿Por qué no tenemos esa actitud? No, somos los hermanos yo. Todo yo. Yo. Pero fíjate, cuando vemos por los demás, nuestro corazón egoísta va muriendo. Y vamos viendo por los demás. Aquí hay hermanos que hacen eso. Yo he visto un par de hermanos que sí lo hacen. No, pastor, y dejé pagados ahí. Hay hermanos que tienen necesidad. Ahí está. Pero eso debe de tener un equilibrio. Yo estoy pendiente de las necesidades de los demás. Entiendo que Dios me llamó a fijarme en eso y a ocuparme de que la gente, si yo tengo más, pueda ayudar a los demás y prioritariamente a los hermanos de la fe. Pero ¿de qué manera lo hago, pastor? La Biblia también lo habla. Mateo 6:1. Y este es un temazo hoy con esto de las redes sociales. ¿De qué manera lo hago? Dice Mateo 6:1. ¿Todos lo tienen? Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esto en el original significa: no hagan sus buenas acciones delante de los hombres. Dice: para ser vistos de ellos, o sea, para ser reconocidos o admirados por los hombres. Dice: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo explico. Todo aquel que quiera hacer su buena acción delante de los hombres, para que los hombres vean sus buenas acciones, dicen, no tienen recompensa de Dios. ¿Cuál es la recompensa de ellos? El aplauso de los hombres. Hoy, ¿sabes cuál es la recompensa en las iglesias? Los likes. Ahí aparecen con un haitianito, un regalo así. Ese es el niño haitianito con los moquitos y su regalo. ¿Qué quiere esa persona? Mira, alabanza, un likes. Oh, hermano, qué impresionante labor en el nombre de Yeshua. Ahí están felices. Qué vano, qué miserable. ¿Han visto en nuestra iglesia alguna foto de ayuda social? Es que no hacemos, ¿sabes tú? Te imaginas, nosotros vamos con las cajas de despensa, ¿no? De aquí el final de los domingos, así cuando Tamara y Sebas nos ayudan. Saca una foto, hermano, para la gloria de Dios, alabanza de la gloria de Dios, amén, aleluya. Y con la mano en la cabeza de la persona, ¿no? Manos, qué miserables. Qué miserable el cristiano que busca el aplauso de los hombres. Eso hacían los fariseos. Hoy son los likes. 2, cuando pues des limosna, cuando le des a alguien que tiene necesidad, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Eso hacían los hipócritas, dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Hacían tocar trompeta para las ofrendas públicas, para los pobres, para los que tenían necesidad. Ellos andaban con una bolsa de dinero y se amontonaban la gente con necesidad, vagabundos y personas con enfermedades. ¿Qué hacían ellos? Tocaban trompeta, llamaban la atención de las personas y daban sus monedas. Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La alabanza de los hombres, los likes, la manito para arriba. 3, más cuando tú des limosna. Wow, Señor, ayúdanos. Cuando yo dé limosna, ¿qué dice la Biblia? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mira, hazlo. No digas. Si tienes algo en abundancia, tráelo aquí. Nosotros sabemos con quién distribuirlo. Hay hermanos con necesidad. Hay hermanos. Y cuando nosotros vamos, no vamos en nombre de nosotros, vamos en nombre del Señor. Y siempre que podemos llevar a alguien que tiene necesidad, la gente ni siquiera es, pastor, gracias. Nuestra respuesta siempre es, gracias a Dios. Porque es la generosidad de todos cuando podemos sufrir. Yo nunca me voy a olvidar. Nunca me voy a olvidar. Una vez llegaron unos hermanos con mucha necesidad, sin zapatos, aquí a la iglesia. Y yo hice una convocatoria por WhatsApp. ¿Quién tiene zapatos? Tal talla. Y un hermano trajo sus zapatos preferidos, los que más amaba.
Y cuando yo al hermano le presenté varios pares de zapatos, adivinen qué zapatos eligió. Los que más amaba el otro hermano. Pero ¿sabes lo que a mí me conmovió? La reacción del hermano. Se sentía tan feliz de saber solo él, ni el hermano, ni la iglesia, ni nadie, solo él saber que había una persona que había llorado por no tener zapatos y ahora caminaba feliz. Qué simple, pero mira, solo él y Dios sabían que esos zapatos él los dio. ¿Se imaginan? Él se acerca a este hermano y dice: ¿te gustaron los zapatos? Sí, cualquier cosa te los cambio, ¿eh? Tengo yo el ticket de cambio. Aleluya, para la gloria de Dios. Qué vano, hermanos. Por eso esto de la misericordia es algo tan profundo. La gente empieza al revés, queriendo hacer misericordia con las personas sin establecer las bases. El diezmar y ofrendar por algo muy simple, porque yo al no dar las bases estoy desubicado en tener misericordia, porque lo hago por mera conciencia humana, no movido por el Espíritu Santo. Y qué increíble que aquí está la diferencia entre una cosa y otra. El diezmo es un acto medianamente público, porque yo doy en medio de la congregación. Asimismo, la ofrenda es un acto medianamente público, porque yo doy en medio de la congregación. Pero la misericordia o la limosna bíblica, la ayuda social, debe de ser bíblicamente siempre en privado. En privado. Entonces, yo les dije que íbamos a entrar en un terreno álgido. El dar para la obra de Dios se entiende como la base del yo aportar para la obra de Dios. Y todo lo que la iglesia necesita es la generosidad de la iglesia. Si nosotros como iglesia vivimos siendo generosos, estamos estableciendo el primer principio de las finanzas sanas: dar para la obra de Dios. Eso no es el final. Vamos a hablar del ahorro, vamos a hablar de las deudas, vamos a hablar de muchas cosas. Pero la base de unas finanzas sanas, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Que lo que tú tienes esté a los pies de Cristo. Esté a los pies de Cristo. Por eso cuando nosotros hablamos respecto a esto de manera privada es un consejo. Porque tú al poner tus finanzas a los pies de Cristo, ¿sabes lo que haces? Involucrar a Cristo en tus finanzas. Conclusión. Todo lo que damos para la obra de Dios sin duda es voluntario. La generosidad muestra un corazón a los pies de Cristo, de quien quiere parecerse más a Dios. Y esto no es solo una frase, es una realidad que debemos de aprender a vivir. Evidentemente, quien da para la obra de Dios por medio de diezmar, de ofrendar, de estar atentos respecto a la misericordia, no tan solo es parte integral de la obra de Dios, sino que además comprende, entiende y vive el evangelio que proclama. Porque tiene un corazón generoso tratado por Dios, tiene finanzas rendidas a los pies de Cristo, y en esa gratitud actúa con generosidad para con la obra de Dios. Si nosotros queremos mirar un ejemplo de generosidad, muchos se van a Salomón, se van a Abraham, se van con algunos hermanos. Cristo, Él no diezmó su vida, Él la dio toda. Por eso el tema central de la generosidad es Jesús. Él se dio todo por mí. Dio toda su vida, toda su sangre, todo lo que Él era, dejó su reino, dejó todo. Incluso la Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos hechos ricos. Y no está hablando de riquezas materiales, no seamos vanos, estamos hablando de la vida espiritual. Quienes no merecíamos nada de Dios, hoy somos salvos por gracia, no por obras. No hay nada que podamos hacer que nos salve, es su gracia. Por eso todo lo que hacemos en nuestras finanzas es simplemente una reciprocidad de algún modo a Dios, porque no hay manera de pagar lo que Él hizo por nosotros. Por eso la gran obra de Jesús me motiva a mí, cristiano, a desarrollar un corazón generoso. Ya no lo hago por culpa, no lo hago para atraer la gracia de Dios, no doy para sentirme menos pecador, sino que simplemente doy por la obra generosa de Dios para conmigo. Por eso la bendición del que da está en el hecho de que su confianza no está en su cuenta bancaria, sino en Dios, un Dios generoso, del cual soy administrador de sus bendiciones. Es por eso que debemos de aprender a orar para que Dios permita que vivamos en generosidad. Pedir perdón y arrepentirnos, porque nuestras finanzas a veces tienen escollos, porque hemos sido tan desobedientes para con Dios.
Porque nunca para administrar nuestros bienes hemos leído la palabra de Dios. Siempre lo hemos hecho bajo el instinto en el cual nos movemos en el mundo y nos movíamos en el mundo. Llegamos al Evangelio con el mismo instinto de administrar nuestras finanzas como lo hacíamos allá. Hermanos, es un error. Es un error. Por eso de algún modo necesitamos ser sanados en nuestra área financiera y decirle al Señor que en verdad nos arrepentimos. No tan solo por no ser generosos, sino por no entender que lo que Dios nos ha dado tiene un sentido. Tiene un sentido. Por eso le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar y yo le invito ahí de manera personal. Pueda orar usted. Miren, esa es una sintomatología de la iglesia en general hoy. Las personas, Dios tiene que tratar con nosotros para que podamos dar de manera correcta. Porque venimos de un sistema en el mundo en el cual lo que tenemos determina lo que somos. Pero te digo algo, cuando llegamos a Cristo eso no es igual. Porque aunque no tengamos nada en Cristo, somos más de lo que tú piensas que somos. Porque Él nos salvó, nos rescató, nos redimió y pagó el precio de nuestro pecado, como cantábamos. Pero además de eso debemos de entender que Dios nos llamó a nosotros a tener finanzas sanas, a involucrar a Dios en nuestras finanzas. Y eso nos va a permitir a nosotros involucrar a Dios en lo que tenemos. No tan solo para que Dios nos guíe, sino que para que entendamos que el proveedor, mira, no eres tú. El que provee a tu casa no eres tú. No eres tú, aunque no lo creas. Porque puedes salir, te pueden atropellar, puedes quedar con parálisis y en vez de ser el que provee, pasas a ser al que hay que proveerle. Esto depende de Dios. Mira, el que llegues tú sano y salvo de tu trabajo, vayas y hagas todo lo que tienes que hacer, no es porque tú eres bueno en tu trabajo, es por la gracia y misericordia de Dios. El que tengas un trabajo es por la gracia y misericordia de Dios. El que a fin de mes, mira, llegue tu cheque, es por la gracia y la misericordia de Dios. Así nosotros los que pastoreamos y vivimos de una manera un poco distinta al sistema, vemos la gracia y la misericordia de Dios toda nuestra vida. Cuando entiendes eso, te das cuenta que el proveedor no eres tú, sino que es Dios. Cuando entendemos que Él es nuestro proveedor, mira, todo lo que somos tenemos que aprender a rendirlo a sus pies. Te invito a que oremos. Ahí cada quien en su lugar. Tú da gracias a Dios. Tú sabes tus falencias, tus carencias, dónde estás bien, dónde estás mal, lo que haces, lo que no haces, tu comprensión respecto a tu dinero, a lo que tienes, a lo que no. Yo te invito a que ores ahí en tu lugar, entendiendo que el dar para la obra de Dios es la base del cristianismo. Respecto a mis finanzas, yo al hacer parte de Dios en mis finanzas, lo que estoy haciendo es poner a los pies de Dios un área tan compleja en la humanidad actual, que me permite ser libre, no tan solo de la avaricia, sino de depender de mí mismo y empezar a depender de Dios. Señor, te damos gracias hoy por todo lo que tú has hecho. Eres bueno, Jesús, por tu palabra, porque nos permites entender que sin duda, Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Nosotros somos meros administradores, pero ¿qué cuesta vivirlo, Señor? ¿Qué cuesta tanto, Señor, vivirlo? Porque como humanos ponemos nuestros ojos en las personas y no en tu obra, y nos equivocamos, Señor. Por eso te damos gracias, porque hoy, por lo menos nosotros acá en la iglesia, te damos gracias, Señor, porque todas las personas que han servido de algún modo en áreas financieras de la iglesia lo han hecho con integridad. Así que podemos mirar a las personas, podemos mirar, Señor, que la administración de las finanzas de esta iglesia, Señor, se cumple en lo que se promete, porque hay temor santo, Señor. Por eso te damos gracias. Y por eso mismo, Señor, también podemos darte gracias a ti, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Jesús. Porque tú has sido fiel con nosotros y nos permites estar aquí en el lugar donde sin duda hay tanta necesidad alrededor, hay tantas personas con necesidad. Pero aquí dentro de la iglesia también hay tanta necesidad y carencias por lo mismo, porque no somos generosos, ni siquiera con lo básico, ni siquiera con el comienzo de nuestra sanidad financiera. Por eso ayúdanos, Señor, y toca el corazón de mis hermanos para que podamos todos, Señor, todos juntos, Señor, proveer para tu obra y que nunca falte para tu obra. Y asimismo sabemos que tú eres quien nos provee a nosotros. Por eso te damos gracias con todo nuestro corazón.
Con todo nuestro corazón te damos gracias. Y te invito a que tú hables con el Señor. Dile en tu lugar, ¿cuánto el Señor ha hecho por ti? Y mira, más que promesas, más que le digas, simplemente dale gracias por su palabra, porque Él quiere hacer su obra en nosotros. Dale gracias, no dejes de dar gracias a Dios. Él es bueno. Y vamos a cantar al Señor. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Mis ganancias las pongo a tus pies, mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Oh, mis ganancias las pongo a tus pies. Aflicciones, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Vamos, iglesia, levanta tus manos, dile al Señor: es tu gracia y tu misericordia sobre mí cada día, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, solo tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Yo viva solo para adorarte a ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Jesús, a vivirla, Señor, y a entender que dependemos de ti, Señor, y que la iglesia, tú nos has traído a la iglesia, a esta iglesia en particular, a los que estamos hoy acá, para no tan solo escuchar tu palabra y asistir, sino ser parte integral de la obra tuya, Jesús. Por eso te damos gracias, porque nos permites, tú pudiendo hacer todo, Señor, nos permites ser parte de tu obra. Por eso creemos lo que dice tu palabra, que haciendo lo que tenemos que hacer, lograremos o llegaremos a ser siervos inútiles. En ese camino vamos, Señor, en camino de llegar a ser siervos inútiles.
Ni siquiera a eso hemos llegado, Señor. Por eso te damos gracias, por entender que dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti, Jesús, para vivir, y anhelamos más de ti, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias. Denle la mano a la persona que está a su lado. Vamos a orar ya para irnos.